Hola, hoy vamos a hablar sobre la artrosis de rodilla. Es una enfermedad que es un motivo de consulta muy frecuente, como ustedes van a ver allá en la clínica. Vamos a hablar sobre en qué consiste la enfermedad, cómo se hace su diagnóstico y cuáles son las opciones que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Vamos a empezar con un video y los invito a que lo vean con atención porque es el cuadro típico que llega manifestando el paciente que tiene artrosis de rodilla. Miremos pues. Entonces, ¿qué es la artrosis? La artrosis es la enfermedad reumatológica más frecuente que afecta el aparato locomotor en nuestro medio. Básicamente es una degeneración del cartílago articular y se pierde, termina perdiéndose completamente y causa una gran invalidez y discapacidad en nuestros pacientes. ¿Por qué se produce? Parece que estos tres factores, el cartílago, estos tres elementos articulares, mejor, el cartílago, el hueso subcondral y la sinovial, cada uno tiene un papel en la fisiopatología de la enfermedad. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero debemos tener en cuenta que no solamente consiste en una pérdida del cartílago, sino que realmente la artrosis es una enfermedad que termina destruyendo y afectando todos los componentes de una articulación sinovial. Entonces terminan dañando los meniscos, terminan comprometiendo los ligamentos, la cápsula articular, incluso los músculos alrededor de la articulación terminan comprometiéndose. Entonces, ¿cuál es el papel de esos componentes articulares? El cartílago básicamente parece ser que hay un aumento de la apoptosis celular, es decir, hay un aumento de la muerte celular programada de los condrocitos, facilitado por la aparición de sustancias o la presencia de sustancias como el óxido nítrico, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Además de eso aparecen una serie de sustancias que son las proteasas que degradan la matriz extracelular en la que están nadando esos condrocitos. La sinovial parece que produce o presenta un periodo de inflamación crónica que son los causantes de los síntomas que manifiesta el paciente como el calor, la tumefacción y el dolor, y además de eso se encarga de producir las mismas sustancias, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, que terminan perpetuando el daño del cartílago. ¿Qué sucede con el hueso subcondral? El hueso subcondral, es decir, el que está inmediatamente por debajo del cartílago, empieza a mineralizarse, empieza a endurecerse, empieza a crecer y empiezan a aparecer los famosos osteofitos que son típicos de la enfermedad articular. ¿Qué articulaciones se afectan con mayor frecuencia? En las mujeres es mucho más frecuente el daño de las articulaciones interfalángicas distales en las manos con la aparición típica de los nódulos, y además de eso las rodillas es otra articulación que se afecta en nosotras las mujeres con mayor frecuencia, especialmente la articulación patelofemoral. En los hombres la cadera es la articulación que se daña con mayor frecuencia. Sin embargo, cualquier otra articulación puede verse comprometida por la artrosis. ¿En quiénes se presenta con mayor frecuencia? Sabemos que es mucho más frecuente en personas mayores. Se dice que hacia los 50 años el 70% de la población tiene algún cambio de artrosis en sus radiografías de rodillas, y a los 70 años se espera casi que el 100% de la población tenga artrosis en las rodillas o se vean cambios radiográficos en sus rodillas. Sabemos que las personas obesas tienen un mayor riesgo de presentar la enfermedad y especialmente a edades más tempranas. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Pacientes que tengan antecedentes de traumas articulares, especialmente fracturas intraarticulares como en el caso de esta radiografía, definitivamente están relacionadas con la aparición temprana de artrosis, y al parecer pacientes que tengan actividades físicas intensas como los deportistas de alto rendimiento parece ser un factor de riesgo para desarrollar artrosis más temprana. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo los podemos dividir básicamente en tres grupos. Los factores de riesgo no modificables, que son aquellos que no podemos cambiar en el paciente. Los factores de riesgo modificables son factores sobre los que sí podemos tomar conductas o podemos hacer intervenciones. Y los factores locales, que son factores propios de cada articulación. Dentro de los factores no modificables, pues tenemos la edad del paciente, el sexo, la genética, es decir, tener una herencia de artrosis nos aumenta el riesgo de padecer artrosis. Y parece ser que algunas razas como los afroamericanos o los chinos
y los blancos pueden tener un riesgo incrementado de desarrollo de artrosis. Los factores modificables tenemos la obesidad, la presencia o los factores hormonales como la deficiencia de estrógenos. Hay algo relacionado con la debilidad muscular y parece ser que la debilidad muscular puede no ser producto de la enfermedad, sino que puede tal vez, hay algunas teorías que dicen que puede terminar causando o facilitando la aparición de artrosis, y se ha dicho que algunos factores nutricionales como las deficiencias de vitaminas C y D pueden también estar relacionados con la aparición de artrosis temprana. Factores locales como la presencia de anomalías previas, entonces pacientes que tengan por ejemplo malalineamientos, que tengan antecedentes de fracturas, de traumatismo sobre la rodilla, y pacientes que presenten sobrecargas de trabajo o sobrecargas deportivas pueden tener factores de riesgo o son factores de riesgo que predisponen a la artrosis. ¿Cómo podemos clasificar la artrosis? Desde el punto de vista etiológico la podemos clasificar en dos grandes grupos, en un grupo de artrosis primaria y un grupo de artrosis secundaria. Básicamente la artrosis primaria es aquella donde no sabemos cuál es la causa exacta de la enfermedad, es decir, el paciente tiene una cantidad de factores de riesgo y desarrolla la enfermedad, pero no sabemos cuál fue la causa desencadenante. Esa artrosis primaria tiene factores como la genética, la obesidad, los factores que mencionamos anteriormente, la actividad física, probablemente de algún papel hormonal. La artrosis secundaria, o decimos que un paciente tiene una artrosis secundaria, es cuando podemos identificar claramente la presencia de una enfermedad que produce la artrosis. Entonces es el caso, por ejemplo, de pacientes con artritis reumatoidea. Ustedes saben que es una enfermedad autoinmune que daña las articulaciones. Entonces, cuando la artritis reumatoidea daña la rodilla, produce una artrosis de la rodilla secundaria a la enfermedad. El trauma, por ejemplo, la presencia o la enfermedad, la gota, las enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, la diabetes mellitus y enfermedades iatrogénicas o lesiones iatrogénicas causadas pueden terminar produciendo artrosis en la rodilla. ¿Cuál es la articulación que más se afecta? Pues la articulación que más se afecta es la que nos interesa este semestre y es la articulación de la rodilla. La artrosis de rodilla produce tanta discapacidad o incapacidad como las enfermedades cardiovasculares, lo cual no es nada despreciable. Es la cuarta causa de discapacidad en mujeres y la octava causa de discapacidad en hombres. ¿Cuáles son los síntomas o qué es lo que el paciente refiere? Entonces podemos encontrar dos grupos grandes, los síntomas, que es aquello que el paciente nos refiere, y los signos, que son las cosas que podemos encontrar en el examen físico de un paciente con artrosis de rodilla. Dentro de los síntomas más frecuentes, lo primero que el paciente refiere es un dolor mecánico. ¿Qué significa dolor mecánico? Que es un dolor desencadenado por la actividad. Cuando el paciente hace carga, cuando el paciente camina, cuando sube escaleras, cuando baja escaleras, cuando camina a cuestas, eso es un dolor mecánico. Además, el paciente refiere que su articulación se inflama de forma episódica, es decir, aumenta de volumen, disminuye de volumen y lo hace de forma episódica. El paciente refiere que hay rigidez articular. Cuando está sentado por largos periodos, cuando se va a levantar, siente como que la articulación está trabada y necesita empezar a algunos pasos para que la articulación empiece a moverse con mayor normalidad. Además, refieren con mucha frecuencia a la presencia de traquidos o sonidos articulares, y progresivamente, a medida que la enfermedad avanza, el paciente nota que su articulación empieza a perder movilidad. ¿Qué encontramos en el examen físico? Encontramos roce articular. Podemos encontrar en estados avanzados de artrosis deformidades articulares, como vamos a ver más adelante. Los arcos de movilidad están disminuidos claramente al examen físico y se pueden encontrar lesiones de los ligamentos o inestabilidad ligamentaria. Aquí este cuadrito es bien importante para diferenciar exactamente en qué consiste el dolor mecánico y el dolor de tipo o de origen inflamatorio. Como dijimos, la artrosis produce un dolor mecánico, es decir, que tenemos una causa mecánica que está produciendo el dolor. El dolor mecánico es un dolor que empeora con el ejercicio, que mejora con el reposo, que es muy raro que se presente en la noche. Usualmente se presenta de forma brusca, no tiene signos de afectación sistémica y además de eso el paciente tiene una rigidez matinal menor a 30 minutos. A diferencia del dolor inflamatorio, que es por ejemplo el que causa la artritis reumatoidea, que es la enfermedad autoinmune que les comentaba anteriormente, esos pacientes cuando tienen dolor articular de origen inflamatorio lo que refieren es que apenas empieza a caminar el dolor se empieza a aliviar, que empeora con el reposo, que es muy frecuente que sea un dolor nocturno. Usualmente el inicio es progresivo, insidioso, puede haber compromiso además de otros órganos o de otros sistemas y el paciente suele tener una rigidez matinal mayor a 30 minutos.
¿Cómo se diagnostica? Realmente el diagnóstico de la artrosis de rodillas es muy sencillo y no requiere de grandes tecnologías para llegar a este diagnóstico. Lo primero y con lo que podemos orientar el diagnóstico del paciente es con la historia del paciente, lo que el paciente nos refiere. Por eso es tan importante escucharlo e interrogar acerca de los síntomas que el paciente está presentando. Por supuesto, el examen físico nos ayuda a orientar el diagnóstico y únicamente con una radiografía simple tomada con apoyo es suficiente para saber si el paciente tiene artrosis, qué grado de artrosis tiene y cuál es el pronóstico de ese paciente. Inicialmente no necesitamos resonancias y no necesitamos ecografías. Una radiografía simple, bien tomada, ojalá una radiografía comparativa, tomando las dos rodillas, tomada con apoyo, es suficiente para hacer el diagnóstico. Entonces aquí tenemos una radiografía de una rodilla que tiene algunos signos de artrosis, como vamos a ver más adelante, y aquí tenemos abajo una radiografía de una rodilla que ya tiene un compromiso bien importante. Entonces ya vamos a mirar ¿qué le evaluamos a esas radiografías? Básicamente tenemos 4 aspectos para evaluar en las radiografías. El espacio articular, es decir, el espacio que existe entre los dos huesos, la presencia de esclerosis subcondral, la presencia de osteofitos y la aparición de deformidades. Esto es lo que nos permite definir qué tan severa es la artrosis de ese paciente. Algo que hay que tener en cuenta y es muy importante y es que muchas veces existe discordancia entre lo que vemos en una radiografía y lo que el paciente manifiesta. Es decir, hay pacientes que tienen radiografías muy feas con una artrosis muy avanzadas y sin embargo no tienen mayores síntomas. Y por el contrario, pueden haber pacientes que tienen algo de artrosis que no es tan significativa, pero su rodilla les está dando muchos síntomas. Entonces siempre es posible encontrar una discordancia entre la parte clínica y la parte radiológica. Y por supuesto prima el concepto clínico en cuanto a la orientación del tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en una radiografía? Para evaluar las radiografías vamos a utilizar una clasificación que se llama la clasificación de Kellgren y Lawrence, que es una clasificación que nos gradúa en 4 grados en la presencia de artrosis. Vamos a decir que una radiografía que es normal, que no tiene ningún signo de artrosis, es una grado 0. Una grado 1 es aquella donde el diagnóstico es dudoso, puede ser que el espacio esté algo disminuido y puede ser que se estén empezando a presentar osteofitos, sin embargo yo no estoy muy segura. En la grado 2 ya es posible que ya yo vea más claramente una disminución del espacio articular y definitivamente empiezo a ver osteofitos. En la grado 3 definitivamente ya se está disminuyendo el espacio articular, ya hay osteofitos en cantidad moderada, además de eso empieza a aparecer la esclerosis subcondral y puede ser que empiece a manifestarse alguna deformidad en los extremos óseos. En la grado 4 ya definitivamente el espacio articular está perdido, hay una gran presencia de osteofitos, la esclerosis subcondral es muy severa y definitivamente es una rodilla que es deforme. Entonces es realmente muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de los 4 grados. Fíjense ustedes aquí que en la grado 1 pudiera ser que yo tenga una disminución del espacio entre las dos articulaciones y se pudieran insinuar algunos osteofitos aquí en el reborde tibial, donde se ve algo prominente, pero no estoy muy segura o es una radiografía que no está muy alejada de la normalidad. En la grado 2 entonces ya yo empiezo a ver que si este espacio es asimétrico respecto a este lado, definitivamente yo ya tengo por aquí algunos osteofitos que se están formando, tengo por aquí un afilamento de espinas y puede empezar a insinuarse una esclerosis subcondral, que es estas zonas blanquecinas que se empiezan a notar con mayor claridad. En una grado 3 definitivamente tengo osteofitos, definitivamente está perdido el espacio articular o está muy disminuido y puede ser que haya alguna deformidad distal, pero todavía no la puedo ver claramente. Y esta es una grado 4 donde ya está perdido completamente el espacio articular, tengo muchos osteofitos, ya tengo una deformidad distal, en este caso es una deformidad en valgo, entonces esa la clasifico como una grado 4. A medida que uno hace el ejercicio de ver radiografías, evaluar radiografías, entonces empieza a ser mucho más sencillo la clasificación de la artrosis. ¿Por qué es importante la clasificación de la artrosis? Porque esto nos permite hablarle de pronóstico al paciente, decirle qué tan cercana o qué tan lejana está su rodilla de una solución definitiva como un reemplazo de rodilla. La pregunta que nos hacen siempre los pacientes, el paciente siempre pregunta, ¿tiene curación y tiene tratamiento la artrosis de rodilla?
A la primera pregunta, si la artrosis de rodilla tiene curación, la respuesta definitiva es no. No podemos, hasta ahora no nos hemos inventado nada para curar la artrosis de rodilla. Desafortunadamente, cuando hay una lesión del cartílago, cuando se desencadena una lesión del cartílago, no tenemos manera de echarlo para atrás. Es una enfermedad que empieza a avanzar afortunadamente muy despacio, muy lento, pero es una enfermedad que va a terminar dañando la articulación. Hay algunos pacientes donde esa enfermedad se acelera un poco más y hay otros pacientes que tienen una enfermedad muy benigna y la artrosis o la destrucción articular no es tan severa y permiten llevar o tener una vida normal. ¿Tiene tratamiento? Sí, claro que tiene tratamiento y tenemos múltiples opciones de tratamiento. Depende de los síntomas del paciente, depende del grado de reserva articular que vayamos a evaluar en ese paciente, tenemos diferentes alternativas. El tratamiento siempre es un tratamiento piramidal, es un tratamiento escalonado. Nunca vamos a empezar por el tratamiento más agresivo, siempre empezamos por los tratamientos más simples y vamos aumentando en complejidad a medida que los síntomas y el cuadro empeore. Entonces tenemos varias alternativas de intervención. La primera, la que ustedes ven aquí en el centro de esta pirámide, es la educación al paciente. Es muy importante que le enseñemos al paciente qué es su enfermedad, en qué consiste, cómo se manifiesta y cómo la podemos tratar. Si tenemos a un paciente educado, consciente de su enfermedad, consciente de su tratamiento, probablemente las intervenciones que hagamos vayan a ser mucho más exitosas. Tenemos alternativas no farmacológicas, que son las que a ustedes les interesan, que es la parte de rehabilitación. Tenemos alternativas farmacológicas, es decir, medicamentos para el dolor básicamente, y tenemos definitivamente intervenciones invasivas, es decir, procedimientos quirúrgicos para aliviar los síntomas de ese paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de un paciente con artrosis en general? Queremos primero hacer que la progresión de la enfermedad vaya mucho más lento, queremos controlar los síntomas de los pacientes y queremos que todas nuestras intervenciones sean seguras, que no hayan interacciones medicamentosas y que el paciente no tenga problemas secundarios al tratamiento que estamos implantando en él. Entonces, esta es una guía de cómo debe ser el tratamiento del paciente con artrosis. Fíjense ustedes que hay un círculo en el centro donde tenemos las principales tres o los pilares fundamentales del tratamiento de estos pacientes. Es lo que debemos enseñarle al paciente y en lo que debemos educar al paciente. Ya en la parte periférica tenemos un círculo intermedio y luego tenemos un círculo mucho más externo que nos muestran cosas más agresivas. Entonces, ¿cuál es el núcleo del tratamiento? Que es este círculo amarillo que ustedes ven aquí. Fíjense que la primera línea dice educación, asesoramiento y acceso a la información. Tenemos que educar al paciente, enseñarle en qué consiste la enfermedad, cómo lo vamos a tratar, cuáles son las alternativas, cuál es el pronóstico y en qué puede trabajar el paciente o en qué nos puede ayudar el paciente. Es muy importante que el paciente sea consciente que necesita hacer ejercicios, que necesita hacer actividad física. Nosotros podemos asesorarlo, le podemos enseñar ejercicios, pero si el paciente definitivamente no está dispuesto a seguir esas recomendaciones, pues obviamente el ejercicio no le va a servir o las terapias no van a funcionar. Y definitivamente la pérdida de peso sí está relacionada con una mejoría de los síntomas. Aunque no detiene la enfermedad, sí mejora mucho los síntomas mecánicos de la enfermedad. En segunda línea tenemos analgésicos simples como el paracetamol, que es el acetaminofén que tenemos en nuestro medio. Es el caballito de batalla y es el analgésico que debemos utilizar porque es un medicamento que es muy buen analgésico y es muy seguro para los pacientes. Acuérdense que esta es una enfermedad que afecta a las personas mayores, a los ancianos. Y si ustedes le preguntan a un anciano, además de que le duele la rodilla, es hipertenso, es diabético, es hipotiroideo, tiene problemas cardiovasculares. Es muy frecuente que tenga esas patologías. Entonces, el acetaminofén es un medicamento que es muy seguro para este tipo de pacientes que suelen tener otra gran cantidad de comorbilidades. Y por supuesto podemos utilizar los antiinflamatorios tópicos. La línea tópica sigue siendo muy importante para el manejo de la artrosis de rodilla. En tercera línea entonces tenemos los medicamentos que estamos aquí en esta parte superior del círculo, medicamentos como la capsaicina, los AINES tomados, los opioides y en ocasiones las infiltraciones articulares pueden aliviar, ayudarnos a mejorar el dolor, sobre todo en los episodios en los que el paciente está en crisis. Los medios locales como el calor y el frío y algunos aparatos, como vamos a ver más adelante, también nos pueden ayudar a mejorar el dolor del paciente.
Algunas ortesis especialmente, y en esto vamos a hablar un poquito más adelante, las plantillas son importantes. Las ortesis o las ayudas externas en rodilla como los brace, por ejemplo, realmente no tienen mayor fundamento o no ayudan de manera importante al paciente. Yo usualmente no las recomiendo. Los TENS sí tienen algún soporte de evidencia científica, y la terapia manual o la fisioterapia sí es una recomendación que es importante para los pacientes. Y en última instancia tenemos esto que se llama la artroplastia articular o el reemplazo de la articulación, que es el tratamiento definitivo o el último tratamiento que hacemos en estos pacientes. Entonces, ¿tiene tratamiento? Sí, claro que sí. Inicialmente empezamos con analgésicos simples como el acetaminofén o Dolex. Aquí les puse un dibujito de Dolex. La terapia física es muy importante en cuanto a recetar o formular actividad física, actividad aeróbica, y en ocasiones a veces necesitamos también de fisioterapia formal. Las infiltraciones son una alternativa para el manejo de síntomas agudos. Hay diferentes tipos de medicamentos que más adelante o durante la rotación podemos hablar de ellos, pero podemos utilizar medicamentos para aliviar los síntomas rápidamente, o medicamentos como la viscosuplementación, que son medicamentos que permiten aliviar el dolor por un periodo más prolongado. La artroscopia es una cirugía, ya es un procedimiento invasivo que se utiliza en algunos casos muy específicos de la artrosis. No pretende curar la enfermedad, pero pretende mejorar síntomas mecánicos cuando, por ejemplo, se desgarra un menisco y está bloqueando la articulación. Entonces podemos hacer una artroscopia en ese caso, pero no está indicada en la mayoría de los pacientes. Y finalmente, o el tratamiento definitivo, es una prótesis de rodilla, que es en lo que termina en estos pacientes cuando ya su articulación está muy dañada y la calidad de vida del paciente está comprometida. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones del Colegio de Reumatología Americano? Estas son las recomendaciones que nos dan ellos en cuanto a los tratamientos conservadores, y nos hacen básicamente 3 recomendaciones: unas que son muy recomendadas o fuertemente recomendadas, otras que son moderadamente recomendadas y otras que definitivamente no recomiendan. Dentro de las que están fuertemente recomendadas encontramos el ejercicio cardiovascular o de resistencia. Al paciente se le debe formular ejercicio cardiovascular. La hidroterapia, especialmente en aquellos pacientes que tienen un gran desacondicionamiento físico, es muy importante empezar por hidroterapia. Eso permite adaptarse mejor al ejercicio, y la pérdida de peso es definitivamente un factor sumamente importante para mejorar los síntomas del paciente. ¿Cuáles están condicionalmente recomendadas? Es decir, que están recomendadas con ciertas reservas. Los programas de automanejo, es decir, aquellos programas en los que el paciente, cuando tiene una crisis, él mismo maneja su crisis. Tiene sus peros y tiene sus recomendaciones o sus indicaciones muy específicas. Tiene que ser un paciente que esté muy bien educado, es un paciente que debe conocer los signos de alarma para que en cualquier caso en el que varíe el episodio típico de dolor, el paciente consulte inmediatamente. La terapia manual o la fisioterapia, los TENS y el ejercicio supervisado es algo que está recomendado por el Colegio de Reumatología. La intervención psicológica, porque algunos pacientes cuando se les hace el diagnóstico de artrosis, se deprimen y no quieren participar del tratamiento. Ya dijimos que necesitamos que el paciente sea un actor principal en su tratamiento, entonces puede ayudar. El taping patelar medial directo es algo que puede mejorar los síntomas, y las plantillas con cuña medial o lateral, dependiendo de la deformidad que tenga el paciente, puede aliviar los síntomas mecánicos. Agentes térmicos como el uso del frío o el calor, dependiendo de lo que el paciente mejor tolere, y las ayudas externas cuando son necesarias. Inicialmente o en etapas iniciales estos pacientes no necesitan mayores ayudas externas, pero a medida que la enfermedad avanza sí es posible que necesiten este tipo de ayudas. Cuando yo digo ayudas externas, me estoy refiriendo al uso de bastones, de caminadores o de muletas. Es algo diferente, es completamente diferente al uso de brace, que definitivamente no está recomendado por la el Colegio de Reumatología Americano. Entonces, cuando se hacen ejercicios solamente de equilibrio o solamente de fortalecimiento, no hay una recomendación. Plantillas únicamente con cuña lateral tampoco están recomendadas. La terapia manual aislada tampoco está recomendada. Los braces de rodilla definitivamente no los recomiendan, y el taping patelar lateral tampoco está recomendado.
¿Cuál es el tratamiento farmacológico? El tratamiento farmacológico entonces recomendado, como ya les dije, es el acetaminofén como base de tratamiento. Los AINES orales y AINES tópicos, especialmente los AINES tópicos o los antiinflamatorios tópicos son muy importantes. Algunos pacientes cuando el dolor es más severo necesitan tramadol, sin embargo es un medicamento que no se tolera bien por los ancianos, y los corticoides intraarticulares son una herramienta que es útil, pero tiene algunas o se deben tomar algunas precauciones cuando se utilizan. Definitivamente que no está recomendado, no tenemos ninguna evidencia de que la glucosamina, el condroitin o la capsaicina tópica tengan alguna repercusión en cuanto a la mejoría de síntomas o artrosis en la rodilla. Y definitivamente no hacen una recomendación ni a favor ni en contra en cuanto al uso de viscosuplementación, que es el uso de sustancias como el Symbis One, por ejemplo, o el Noltrex, el uso de duloxetina o el uso de opioides. Pueden ser sustancias que alivien los síntomas, pero los resultados no son definitivos, por tanto ellos ni recomiendan a favor ni en contra. Y cuando todo falla, entonces, ¿qué hacemos? Cuando todo falla, entonces la única opción que nos queda es seguir educando al paciente, por supuesto, y empezar a hacer intervenciones invasivas. Cuando hablamos de intervenciones invasivas, estamos hablando de cirugías. Entonces, la cirugía estrella en la artrosis de rodilla son las prótesis de rodilla. ¿En qué consiste esa cirugía? Debemos saber que es una cirugía mayor, es una de las cirugías más complejas que tenemos en ortopedia. Es una cirugía que pretendemos que sea definitiva, que alivie los síntomas del paciente y que sea un paciente que pueda tener una calidad de vida de ahí en adelante muy buena y que ya no esté pensando todo el tiempo en su artrosis de rodilla. Lo que hacemos básicamente es reemplazar las superficies articulares que están dañadas por una prótesis de metal y de plástico, y por supuesto, como es una cirugía grande, necesitamos que el paciente sea evaluado previamente, debe estar hospitalizado por algunos días después de la cirugía, y en el postoperatorio es muy importante y son protagonistas ustedes los fisioterapeutas. Requiere una rehabilitación bien importante, una rehabilitación bien dirigida para que el paciente mejore el dolor, recupere la movilidad y pueda volver a reincorporarse a su vida cotidiana, que es la razón por la que lo operamos. ¿En quiénes se hace esta cirugía? Esta cirugía la hacemos en pacientes que ya tienen una artrosis terminal. Si ustedes observan, esto es una paciente que tiene una marcha sumamente inestable, con un colapso en varo importante de la marcha, y si ustedes ven aquí la radiografía, fíjense cómo está, el hueso está deforme, hay una deformidad en varo, el espacio articular está perdido, es irregular, tiene una gran esclerosis, tiene muchos osteofitos. Esta es una paciente que es candidata a una cirugía de este tipo. ¿Cómo la hacemos? Entonces aquí tenemos otro paciente, este es un paciente de 88 años que tiene una artrosis ya terminal del compartimento medial de la rodilla. Fíjense cómo el espacio está completamente perdido, a diferencia de la parte lateral. Aquí ya no hay espacio en medio de las dos articulaciones, tenemos una irregularidad de la superficie articular, tenemos una gran esclerosis, aquí no son tan prominentes los osteofitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es reemplazar estas superficies que están dañadas por ese aparato que es una prótesis metálica y plástica. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a mirar este video, aquí está explicado, no hay nada cruento para que no se alarmen, y está explicado en qué consiste o cómo hacemos la cirugía. Entonces esta es una rodilla normal. Fíjense ustedes cómo el cartílago es blanco, regular, y poco a poco empieza a agrietarse y empieza a perderse y se empieza a exponer el hueso subcondral. Eso es lo que produce dolor y produce deformidad. Por eso hacemos este tipo de cirugías. Entonces lo que hacemos es exponer la articulación y empezamos a hacer una serie de cortes en el fémur distal por medio de unas guías especiales con el fin de poder adaptar correctamente la prótesis. Hacemos primero trabajamos el fémur, trabajamos la tibia, regularizamos el corte. Aquí estamos haciendo la quilla de la prótesis. Aquí vamos a hacer, para ayudarnos a fijar el componente femoral, ponemos un cemento con antibióticos sobre las superficies óseas y la prótesis, y finalmente implantamos la prótesis metálica. Fíjense cómo la prótesis se adapta perfectamente a la anatomía que moldeamos en ese hueso. Aquí estas dos superficies son metálicas y en medio de ellas dos vamos a poner este componente plástico que es el inserto. La rótula se cambia también, algunos cirujanos no la cambian, la cambiamos también en este caso haciendo un corte, poniendo cemento y aplicando una prótesis plástica. Y ya reducimos la articulación y es una articulación que queda resuperficializada y que queda con un arco de movilidad correcto y una alineación correcta. Entonces teníamos un paciente que tenía una artrosis severa,
le hicimos un cambio a esas superficies articulares. Este es un paciente que está en su primer día posoperatorio. Fíjense cómo utiliza el caminador para incorporarse a la silla, y desde el primer día es un paciente que está en la capacidad de caminar utilizando esta ayuda externa. Los pacientes pueden, si no hay contraindicación y no hay nada especial durante la cirugía, pueden empezar a hacer apoyo al día siguiente. Además de eso, yo les recomiendo una serie de ejercicios que son los que ustedes ven aquí en el video. Son ejercicios que les enseño siempre a los pacientes para que desde el día siguiente los empiecen a hacer y nos ayuden en la rehabilitación. Estos ejercicios no reemplazan o no pretenden desplazar la terapia que ustedes hacen, simplemente son un complemento para que ellos hagan o empiecen su rehabilitación mientras empiezan ya la terapia formal con ustedes. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación? Entonces, básicamente lo que queremos en lo que ustedes nos ayuden es que nos ayuden a hacer el manejo antiinflamatorio, porque es una rodilla que se inflama, es una cirugía agresiva. Nos ayuden a evitar la aparición de deformidades fijas en flexión o en extensión, es decir, hay que empezar a mover esa rodilla y hay que moverla sin miedo, a menos que haya alguna indicación del cirujano. Que se haga movilización rotuliana para que la rótula no se vaya a volver rígida, que se recupere la movilidad nuevamente, que enseñemos al paciente a volver a caminar inicialmente con una ayuda externa y luego vamos a ir quitando esas ayudas progresivamente, y además queremos que la terapia ayude a que el paciente se reincorpore a su vida cotidiana lo más pronto posible. Entonces, este es un cuadrito que nos resume lo que queremos o lo que nos llevamos para la casa. Básicamente la artrosis es una enfermedad reumatológica que produce una pérdida del cartílago y una gran incapacidad e invalidez. Podemos clasificarla como una artrosis primaria o secundaria dependiendo de la causa. Estos son los síntomas que produce con mayor frecuencia: dolor, rigidez, pérdida de movilidad. Es mucho más frecuente en mujeres y en las mujeres ataca más las manos y las rodillas. Y existen algunos factores de riesgo que están asociados con el desarrollo de la artrosis, que son el sexo femenino, participación en actividades de alto rendimiento, pacientes obesos o con antecedentes de trauma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con un cuadro clínico, con una adecuada anamnesis, un buen examen físico y con una radiografía simple es suficiente para hacer el diagnóstico de artrosis. Y el tratamiento, fíjense que es un tratamiento multimodal en el que está centrado la educación del paciente. Entonces, esto es todo sobre la artrosis de rodilla. Si tienen dudas, por favor escriban en el foro o lleven las dudas a la consulta externa para que podamos despejarlas. Allá vamos a hablar un poco más acerca de la rehabilitación, y el objetivo es que ustedes también propongan protocolos o actividades a desarrollar con sus pacientes allá en el consultorio de fisioterapia.